Capítulo 3. Hay otros mundos. Hay personas que llegan al final de una determinada manera de vivir, agotan sus reservas, dan un giro que nadie sospechaba y vuelven a empezar como si acabaran de nacer y los esperara toda una vida por delante. Es una actitud envidiable, sin duda. Yo habría querido largarme al día siguiente, olvidarme de mí mismo y dejar atrás para siempre una identidad que me pesaba y me fastidiaba. Pero no pude, no supe para dónde coger ni qué hacer. Por esos días recobré mi vieja costumbre de caminar a lo largo de la ciudad durante horas enteras y decidí esperar y recuperarme de dos golpes que aún me tenían sin respiración y tambaleante. El entierro de mi madre y la cremación de mi padre habían sucedido en un lapso de pocos meses, y yo no había tenido siquiera el tiempo de hacer un duelo cuando ya se me había venido el otro encima. Una tarde saqué un mapa y eché una ojeada aquí y allá, pasando las páginas con lentitud infantil, soñando, imaginando un nuevo tipo de existencia en el mar Caribe, en el Amazonas o en el desierto de la Guajira. No me atreví a mirar lugares remotos porque sabía que mi presupuesto no daba para tanto. Tenía que contentarme con un viaje corto pero radical, una escapada breve pero que me dejara por fuera de las coordenadas establecidas hasta ahora. Pensé en las islas de San Andrés y Providencia, una cabaña al lado del mar, música reggae, una canoa para salir a pescar y una mulata voluminosa para hundirme en su cuerpo e intentar olvidar ese primer intento fallido de hombre que se había llamado Gerardo Montenegro. Luego revisé el mapa de la selva del Amazonas y la idea de presentarme un día cualquiera en una de las comunidades indígenas de la tribu tucuna me pareció magnífica. Una choza, un río, la selva y un nuevo individuo por llegar al mundo. Consulté también los pueblos y las rancherías del departamento de La Guajira y recordé ese desierto inmenso que llega hasta el mar y se confunde con la arena de una playa deshabitada en la que no se ven por ningún lado los acostumbrados hoteles de moda, con sus turistas ruidosos y sus actividades de recreación para retardados mentales. No, solo desierto y mar y pájaros y salinas recorridas por indígenas silenciosos y cabizbajos. Eso era lo que necesitaba, estar lejos de autos y avenidas, de rascacielos y aparatos de televisión. Pero para emprender esa fuga se necesitaba dinero, así que me puse en la tarea de vender todo lo que tenía, desde los objetos más intrascendentes hasta los libros de la biblioteca. Con los $3,000 de mi padre había pagado el entierro y una deuda bancaria. Consulté mis ahorros, hice efectivo un certificado de depósito a término fijo que se renovaba cada mes automáticamente y que no había querido tocar porque se trataba de lo que me había correspondido por la separación de bienes de mi matrimonio, y decidí que pasara lo que pasara, no me pensaba echar para atrás. Le entregué a un primo las cenizas de mi padre y le dije que luego pasaría a recogerlas. Mientras tanto, casi como un juego y como un ejercicio para distraer mi dolor y mi aburrimiento, saqué el artículo de prensa en el que hablaban de la fuga de Jesús María Castelblanco de la Clínica Montserrat, y me tomé el trabajo de llamar a la casa del antropólogo. La dirección y el número estaban en el directorio telefónico, y de pedirle una cita a su esposa, con el pretexto de que estaba haciendo una investigación sobre las actividades de su marido en la selva. Al principio fue un poco seca, displicente y me contestaba con monosílabos que cortaban la conversación, pero luego aflojó y me dijo que me esperaba 2 días después a las 4 de la tarde y que fuera puntual, por favor. Me di cuenta de que era una mujer educada y de clase alta, reservada y a la defensiva, como si el querer acercarme a la historia de su marido yo estuviera penetrando en la zona más oscura y desagradable de su propia vida. Tenía su voz esa entonación que delata a los que quieren olvidar una parte de su pasado para poder seguir adelante, y que saben que de no lograrlo serán entonces aplastados por unos recuerdos que los hundirán en la peor parte de sí mismos, allí donde solo somos seres repugnantes que nos arrastramos por el suelo. La casa quedaba en Chapinero Alto, un barrio de clase media y de calles inclinadas, situados en las faldas de las montañas bogotanas. Estaba construida en ladrillo y el techo dejaba entrever las tejas de barro características de las casas antiguas, que les dan ese aire artesanal y pueblerino, sacado como de cuentos infantiles.
Un antejardín con rosas amarillas, geranios y margaritas en perfecto estado permitía adivinar a una dueña que pasaba largas horas sumida, evadiéndose quizás, en labores de jardinería. Toqué el timbre a las 4 en punto de una tarde gris marcada por vientos fríos que me obligaron a cerrar la chaqueta que me protegía de un clima variable e impredecible. La señora Carlota me recibió con una cordialidad distante que reflejaba el evidente malestar que le causaba mi visita. No me ofreció una taza de café, ni de té, ni siquiera un vaso de agua, lo cual implicaba que quería deshacerse de mí cuanto antes y no prolongar mi visita. Perdone que se lo diga así de frente, señor Montenegro, afirmó con la voz templada y segura, pero una investigación sobre los estudios de Jesús es algo muy raro. Él no publicó nada, y su carrera como antropólogo fue un desastre. La miré unos segundos en silencio. Llevaba una falda de paño gris y un saco negro de cachemir de cuello alto, el cabello recogido atrás en un moño sostenido con pinzas metálicas, y el escaso maquillaje, el único anillo en la mano derecha y la delgada cadena de oro que le colgaba del cuello mostraban a una mujer consciente de la sobriedad de su elegancia. El cabello gris, los ojos azules y su cuerpo estilizado acentuaban la dureza de un carácter que se expresaba de entrada con esa voz firme y sin alteraciones de ninguna clase. Lo visité en la clínica, dije pausadamente sin dejarme intimidar, pero usted sabe bien el estado en el que se encuentra, no pude averiguar nada. Averiguar qué, señor Montenegro, si Jesús nunca se destacó en su profesión, él no fue como otros que escribieron libros, desenterraron culturas enteras o protegieron sociedades indígenas del exterminio racial, ni siquiera tuvo estudiantes o discípulos, con eso le digo todo. En ese momento no supe por dónde ingresar a la vida de un hombre que me era desconocido, pero que sin embargo de una manera misteriosa e inexplicable me atraía, y fue el silencio el que me sacó del atolladero, pues la señora Carlota, al verme incómodo y nervioso, continuó. Y el cuento ese de los hombres invisibles y de la tribu que jamás tuvo contacto con hombres blancos era un completo disparate. Supongo que no será usted tan ingenuo de estar aquí por esa historia. Recordé las palabras del viejo en la clínica psiquiátrica, los hombres invisibles. Ellos son los nuevos apóstoles, la tribu elegida. Dije con una seguridad fingida. Él me habló de su investigación cuando lo visité en la Montserrat. ¿Qué investigación, ni 8 cuartos? Me interrumpió ella indignada. Ensoñaciones, delirios, locuras, de eso ha vivido Jesús toda la vida. ¿No se da cuenta de que estamos hablando de un enfermo mental? ¿Cómo se va a tomar en serio esa cantidad de alucinaciones absurdas, por Dios? Es posible que usted haya vivido con un genio y no lo haya notado. Enterré la navaja un poco más a ver si salía sangre. Mire, señor Montenegro, con los años uno va descubriendo que un esposo de verdad es un hombre responsable que no deja vencer las cuotas en los bancos, que trae mercado a la casa, que cumple con las obligaciones de sus hijos. Si es un genio o no es lo de menos. A uno como mujer le basta con que se comporte como un adulto. ¿Nunca creyó usted entonces en las teorías de su esposo? Se me está agotando la paciencia. Deslizó la mano por el cabello hasta la nuca y la dejó allí, inmóvil, como si un fuerte dolor de cabeza estuviera empezando a generarse justo en ese punto. ¿Cuáles teorías? Una cosa es investigar, hacer trabajo de campo, leer, consultar, y otra muy distinta, pasarse los días echando globos e inventando mentiras y estupideces. Lamento mucho que sus opiniones no sean de gran ayuda en este caso, dije mirándola a los ojos de frente, provocándola. Lo mismo iba a decir, señor Montenegro. Para fantasear y perder el tiempo yo no soy la persona más indicada. Le recomiendo que hable con mi hija Cristina. Ella ha sido la persona que ha estado más cerca de Jesús en los últimos años. Agarró una hoja de papel de una libreta pequeña que estaba al lado del teléfono, garabateó un nombre y un número con rapidez y me tendió la hoja con la punta de los dedos, como si temiera al rozarme contagiarse de una enfermedad peligrosa. Ahora, si me disculpa, no me siento muy bien. Sí, claro, tomé la hoja, le di gracias y salí a la calle sin despedirme. La entrevista no había sido gran cosa, pero me había permitido vislumbrar la actitud de un hombre que no se sentía a gusto al lado de una mujer práctica y autoritaria, para la cual un buen esposo era una especie de mezcla entre una corporación de ahorro y vivienda y un supermercado con domicilios gratis.
No era difícil imaginarse al viejo llevando la contraria, escapándose, huyendo de una rutina agobiante al lado de esa mujer que lo consideraba un mediocre y un fracasado. No sé por qué, desde ese primer acercamiento a lo que había sido su mundo y su familia, sentí por Jesús Castelblanco una profunda simpatía y me identifiqué por completo con esos sueños que lo habían sacado de una cotidianidad matrimonial en la que seguramente su mujer no solo se había sentido siempre de mejor familia, más inteligente y más capaz, sino que además, al verse defraudada y traicionada, había decidido transformarse en un enemigo cruel, que lo insultaba y lo perseguía por toda la casa, recordándole las miles de oportunidades que había dejado pasar en la vida, para terminar al final compartiendo la penuria con un perdedor. Cristina vivía en un apartamento modesto en el barrio Teusaquillo. Era una mujer de unos 28 o 30 años que había intentado rebelarse contra ciertos vicios de su clase social, que sin duda había tenido que aguantar en casa por vía materna, clasismo, racismo, arribismo, pero que en lugar de liberarse y de otorgarse un espacio propio e independiente, se había marginado de sus compañeros de universidad y de trabajo, de los pretendientes que se habían acercado a ella atraídos por su impactante belleza, rasgos finos, ojos claros, cabello lacio y rubio, y del resto de sus familiares, abuelos, tíos y primos, que veían en ella a la oveja descarriada que reniega de su rebaño. De ahí ese aire melancólico e introspectivo que la hacía una mujer de pocas palabras, cabizbaja, y como si estuviera refugiándose a cada instante en un mundo interior cuyas puertas de entrada solo conocía ella misma. Me recibió con amabilidad, me ofreció una taza de café y me comentó con una sonrisa traviesa que comunicaba de manera mágica sus ojos y sus labios. No te fue muy bien con mi mamá, ¿verdad? Es una persona difícil, acepté inclinando la cabeza hacia un lado. No soporta hablar de mi padre, ha sufrido mucho con él. Pero ¿siguen juntos? Él se ha ido por temporadas y ha regresado, no tanto por ella, sino porque no tiene otro lugar a donde ir. Le dije a Cristina que había conversado con el viejo en la clínica y que estaba interesado en su obsesión por una tribu alejada por completo de todo contacto con los blancos. Le expliqué también que yo había estudiado arte dramático, que era un actor profesional y que estaba a punto de iniciar un viaje que sería fundamental en mi formación humanística y teatral. En realidad iba improvisando mientras hablaba. No descartaba entonces que las hipótesis de su padre pudieran conducirme quizás a una investigación profunda sobre una sociedad desconocida aún y retirada en medio de la selva. Por eso quería saber sobre Jesús Castelblanco y sus opiniones acerca de estos aborígenes. Cristina me escuchó sin decir una palabra, mirándome con la taza de café en la mano, atenta a un discurso que yo acababa de inventar para no sentirme un embaucador entrometido. Cuando terminé de hablar, ella se levantó, extrajo de la biblioteca un volumen encuadernado en cuero y me dijo con el libro todavía en la mano, de pie y con la voz apagada y triste, como si de repente una súbita depresión la hubiera hundido en una historia que le hacía daño. Mi padre escribió un diario durante los últimos años. Ahí consignó los sucesos más importantes de su vida. Es el testimonio de un hombre solitario y atormentado. No te lo puedo entregar por el valor evidente que tiene para mí, pero puedo ir fotocopiando los capítulos y te los voy dejando aquí en la portería del edificio si quieres. Le contesté que claro, que le agradecería mucho su actitud, que esas notas me iban a ser de gran ayuda para rastrear las ideas de su padre. No son consignaciones de antropología ni mucho menos, me aclaró en un tono suave, a media voz, como si temiera que extraños la escucharan. Es su vida, su cotidianidad, pero al final aparecen su viaje y su experiencia en el Chocó. Le reiteré mi gratitud y le dije que pasaría a recoger al día siguiente la primera parte del diario. Intenté dejar algo de dinero para pagar las fotocopias, pero ella dijo que no hacía falta, que era un placer compartir las vicisitudes y la forma de pensar de su padre con alguien realmente interesado en comprender el meollo de todo aquel asunto. Nos despedimos con un beso en la mejilla y salí a la calle. Ese día, caminando por ahí, recordé otra vez la enfermedad y la muerte de mi padre. Eran imágenes que me perseguían a todas partes y que no me dejaban vivir en paz. Algo que me atormentaba era que siempre había tenido la impresión de estar hablando con un desconocido.
Su concepción avara y mezquina con respecto al dinero tenía su paralelo en una prudencia exagerada que guardaba cerca de su intimidad y de sus verdaderas opiniones con respecto a sí mismo y a los demás. Tenía uno la sensación de estar siempre frente a un consumado actor que representaba un personaje con celo profesional. Pero era imposible ir más allá, adentrarse e intimar con un hombre que temía exponerse y abrir su corazón sin restricciones ni tapujos. Me dije que era una lástima no haber podido conocer la plenitud, la psicología del hombre que me había dado la vida. Al día siguiente pasé por la portería del edificio donde vivía Cristina, y en efecto había un sobre de Manila y mi nombre, con el primer paquete de fotocopias listo. Lo abrí y me encontré una nota de ella escrita a mano que decía más o menos así. Estimado Gerardo, fue muy grato conversar contigo el día de ayer. Mi padre es lo más importante para mí. Entiendo su inconformidad con el destino que lo condujo a tomar opciones que no lo hicieron feliz. El matrimonio con mi madre, el tedio de una cotidianidad sedentaria y mediocre, e incluso el hecho de haber sido padre sin saber si estaba preparado para ello o no. He intentado entonces ser su amiga, su confidente, su cómplice en las buenas y en las malas, y me alegro de que alguien haya notado en él un mensaje que vale la pena atender, el deseo de la aventura, el sueño de salirse permanentemente de una vida confortable y repetitiva, su voluntad de llevarle la contraria a una sociedad masificada e insulsa. Espero que en estas pocas páginas comiences a entenderlo. Llámame el fin de semana y nos ponemos de acuerdo para la segunda entrega. Chao, Cristina. Ese mismo día saqué las fotocopias y me dispuse a leer el diario de Jesús Castelblanco. De entrada me llamó la atención su caligrafía, antigua e impecable. Es evidente que hoy en día la gente ya no escribe casi nunca, sino que teclea, digita y se ha perdido el sello personal con el que cada individuo marcaba las palabras en el papel. Y cuando por obligación tienen que hacerlo, usan entonces esa letra torpe e infantil que da la sensación de haber sido escrita por una persona que acaba de salir del analfabetismo. No era este el caso de Jesús. Sus letras parecían dibujos inclinados que conformaban un dibujo más grande, la página, como si se tratara de esos trucos ópticos que es preciso observar varias veces hasta descubrir las imágenes secretas que esconden, y se notaba ese nivel de precisión y de equilibrio. Estaba contrapuesto a una parte de ser sufrida y atormentada que percibí desde los primeros renglones del diario. Era un hombre que hablaba de su desadaptación social, con una escritura exquisita y ordenada, y ya en esa contradicción había un horror que enfrentaba dentro de él a los dos hombres diferentes, uno que no encajaba en las conductas establecidas por una clase social y otro que observaba con frialdad y cautela el dolor de ese primer hombre. Jesús se había casado muy joven con una muchacha de la alta sociedad bogotana, que en un principio le había dado la impresión de alguien que no se regía por las normas materialistas y consumistas de su clase. Pero esa actitud de joven descomplicada se fue desvaneciendo poco a poco, y apareció en ella la mujer que deseaba invitar a cenar familiares y amigos con cierta regularidad y que por lo tanto necesitaba de unos muebles vistosos, una vajilla resplandeciente, un juego de cubiertos de plata, unos vasos y unas copas de cristal, un equipo de sonido moderno y una decoración y un menú acorde con la imagen de seguridad y de bonanza económica que quería transmitir. En ese giro Jesús comenzó a quedarse por fuera del juego. Fue una curva ligera y aparentemente normal, pero suficiente como para saber que él pensaba seguir derecho en busca de un camino propio que no conducía al mismo punto al que se dirigía su mujer. El aislamiento y la marginación fueron inmediatos. Muchas veces, antes de que llegaran los invitados, él salía a caminar y se quedaba por ahí, recorriendo las calles al azar, con las manos en los bolsillos, escapando de unas reuniones de altos ejecutivos y de amas de casas fastidiosas que lo deprimían. Su esposa inventaba excusas de trabajo para justificar su ausencia. Él llegaba pasada la medianoche, cuando ya todos habían marchado y las luces estaban apagadas. Se sentaba en la sala a escuchar los ruidos de la noche, el ulular de una sirena, motores de autos que pasaban en las avenidas cercanas y de vez en cuando grupos de adolescentes que caminaban por la acera del frente con sus risas estruendosas y sus voces incomprensibles.
Luego tomaba aire y subía las escaleras para meterse en la cama matrimonial, con movimientos cautelosos. Sabía que su esposa se hacía la dormida y en el fondo agradecía no tener que hablarle ni darle explicaciones acerca de su comportamiento. Y al final lograba quedarse dormido y buscaba en el sueño el regocijo que en la vigilia le estaba negando. Como es obvio, una diferencia de semejante envergadura va creando odios secretos y rencores que después estallan a la menor discusión. Su vida conyugal empezó a convertirse en un campo de batalla, donde él se sentía cada vez más débil y al punto de intentar una retirada. Sin embargo, en un último esfuerzo por recobrar un amor que ya no existía, prometió modificar su conducta y participar en las reuniones y ágapes organizados por su mujer. Por aquel entonces trabajaba en la Sociedad Colombiana de Antropología y el sueldo le alcanzaba para cubrir los gastos a los cuales ella creía tener derecho por su posición social. De ese reencuentro nació su hija Cristina 9 meses después. Fue un tiempo infernal que lo acercó peligrosamente a la locura, porque para escapar de los ataques de melancolía de Carlota, en los que ella lloraba y decía que esa casa y ese barrio no le parecían los indicados para que su hija naciera y creciera, Jesús salía en busca de bares donde tomarse un trago y apaciguar la desesperación que lo embargaba. Y cuando regresaba a la casa, ella había empacado maletas y decía que prefería irse a vivir con sus padres a seguir llevando esa existencia miserable y carente del menor afecto. Él no sabía qué hacer, se recostaba en un sillón, se hundía en un sueño muy profundo y descubrió que su mente, inventando quizás un remedio para la situación, se fugaba a países lejanos y le mostraba escenas extrañas cuyo origen no comprendía. Eran imágenes oníricas que lo dejaban asombrado y lleno de miedo. Las más recurrentes eran tres: un atardecer en el puerto de una ciudad amurallada y unos pescadores vestidos de negro que doblaban unas redes junto a sus botes, mientras arriba, surcando un cielo azul sin una sola nube, bandadas de pájaros de distintas especies partían en busca de refugio para pasar la noche que se aproximaba. Una caravana de mercaderes atravesando el desierto con el sol arriba, abrasador, y el peso fatigo de los camellos y los cuerpos doblados hacia adelante que reflejaban muchas jornadas de duro trayecto. Un caserío miserable de cabañas de madera y de calles sin pavimentar, llenas de polvo. Un grupo de campesinos llegaba con machetes en la mano y en sus rostros sudorosos y bronceados se adivinaban muchos días de trabajo y de largas caminatas. Detrás de ellos una selva húmeda cubría toda la línea del horizonte. ¿De dónde salían esas visiones que en sueños se tomaban su cerebro? Jesús no tenía idea, pero en más de una ocasión se cayó del sillón y se quedó en el suelo 1 o 2 minutos, atrapado en una realidad que le llegaba de una dimensión insólita y desconocida. En esos momentos Carlota se asustaba, dejaba sus pataletas y sus berrinches infantiles y se acercaba a auxiliarlo. ¿Qué te pasa? Le preguntaba levantándole la cabeza con las manos. Jesús respiraba con dificultad y regresaba a la realidad poco a poco, jadeante y con la boca reseca. Tengo sed, repetía mientras apenas se despertaba del todo y podía vocalizar. Ella iba a la cocina y le traía un vaso de agua. La recuperación era lenta y lo dejaba con el cuerpo descolgado y adolorido, como si hubiera estado en un gimnasio durante horas practicando ejercicios a los que no estaba acostumbrado. En su diario anotó: ¿quién era ese otro hombre que había decidido viajar en el tiempo y en el espacio sin consultarme? ¿Quién vivía dentro de mí agazapado, esperando una oportunidad para sacarme del presente? De ahí en adelante supe que lo que llamábamos identidad no es más que nuestra torpeza para entender la multiplicidad que nos habita. La llegada de Cristina produjo una época de relativa calma y la paternidad le enseñó a Jesús ciertas zonas de sí mismo que desconocía. Se dio cuenta, por ejemplo, de que le era difícil socializar con los adultos, pero que le encantaba pasar horas enteras jugando con su hija, empujándola, acariciándola, enseñándole dibujos o poniéndole en el equipo de sonido canciones que la hacían sonreír. Cuando la sacaba al parque del barrio y se encontraba con otros niños que estaban allí con sus padres o con sus abuelos, Jesús se acercaba a los chiquitos y los saludaba.
Les hacía muecas y morisquetas y era capaz de quedarse cantando letras infantiles toda una tarde sin percibir el paso del tiempo. En la noche se acercaba a la cuna y contemplaba a esa criatura con auténtica ternura, sintiendo dentro de él un torrente de amor que lo inundaba con tal intensidad que muchas veces se le llenaron los ojos de lágrimas en medio de la oscuridad. Ese afecto desmedido hacia su hija lo hizo más tolerante y comprensivo con los demás, como si se tratara de un sentimiento expansivo que fuera involucrando lentamente otros ámbitos distintos de los de su familia. Procuró entender a sus compañeros de trabajo sin juzgarlos y sin rechazarlos, y llegó incluso a participar de la vida social de su mujer, sino con el entusiasmo, al menos con una condescendencia que lo hacía parecer más amigable y menos agresivo. Una tarde Carlota le comentó con una sonrisa: Has cambiado mucho, Jesús, a veces no te reconozco. ¿De qué hablas? Dijo él con Cristina en los brazos. Te noto más cariñoso y más tranquilo. La paternidad te sentó bien. La llegada de la niña, la dicha de Jesús, no tuvo límites. Logró hacer un buen negocio y adquirió una casa más amplia con 2 habitaciones y un estudio independiente para él. En la Sociedad Colombiana de Antropología lo nombraron como el segundo al mando de la institución. Empezó a dictar clases en una universidad privada y fue, en términos generales, un tiempo de esplendor y de bienestar, tanto económico como espiritual, una especie de edad de oro que nunca más se volvería a ver. El máximo placer lo obtuvo Jesús contándole historias a su hija durante 2 lustros completos, inventando todo un mundo para ella lleno de personajes fantasmagóricos y siniestros. Solía llevarla a caminar por la carrilera a la caída de la tarde, y cuando la noche iba oscureciendo el cielo de las 6:30 llegaban hasta la estación del tren, una casa antigua abandonada con techo de teja de barro, a 2 aguas y gigantescos portalones de madera, y en un tono calmado y sin impostaciones teatrales, narraba la historia de la loca Josefa, una mujer que no había podido tener hijos y que se había dedicado a practicar la brujería, encerrada en esa casa, sin volver a ver nunca más la luz del sol. ¿Y está ahí todavía, papá? Preguntaba Cristina sin soltarle la mano a su padre. Claro, selló la casa y anda de un lado para otro, seguida de 13 gatos que son su única compañía, afirmaba él, en voz baja, como si tuviera miedo de ser escuchado por la hechicera. A veces, como producto del cambio de temperatura, la madera de la casa crujía, y entonces Jesús gritaba mientras corría con ella agarrada de la mano: Nos descubrió. Corre. Otro lugar donde solía llevarla era el pueblo de Usaquén, que ya había sido devorado por la gran ciudad, convirtiéndolo en un barrio de anticuarios, talleres artesanales y bares de moda. No obstante, seguía guardando ese aire antiguo y rural, tan propicio para desarrollar las historias que a Jesús le gustaba inventar para su hija: el monje sin cabeza, la llorona o el hombre que regresó después de la muerte. Así, caminando por los seminarios que colindaban con los bosques de pino en la parte alta del pueblo, donde terminaba la ciudad y empezaba la montaña, o visitando los corredores de tumbas del cementerio, o vigilando los patios traseros de la iglesia, Jesús iba contándole a la pequeña relatos extraños y aterradores que le encantaban y que luego, ya instalados en la tranquilidad de la casa, recordaban los dos con una sonrisa traviesa una y otra vez. Pero cuando Cristina entró en la adolescencia hubo un distanciamiento con su padre que lo dejó a éste otra vez desamparado, en un mundo adulto en el cual nunca se había sentido a gusto. Jesús había soportado las obligaciones laborales y familiares gracias a que se había refugiado en la infancia de su hija, como quien busca protección en un universo paralelo, donde no existen las restricciones ni las presiones de una realidad asfixiante como la nuestra, que sofoca a los individuos con exigencias de productividad y acumulación monetaria. La niñez de Cristina había sido un escudo que por más de una década le había permitido un equilibrio que se quebró después de que la niña empezó a sentir fastidio y vergüenza de ese trato infantil que antes la había hecho tan feliz. En un lapso muy breve, 1 o 2 años, Jesús se quedó solo y se dedicó entonces a sus libros y a las investigaciones de sus estudiantes.
Entre esos trabajos monográficos de la universidad, le llamó la atención que un alumno de último semestre lo eligiera para dirigir una tesis de grado que pretendía sustentar la hipótesis de que existía una tribu que había logrado mantenerse totalmente al margen de cualquier contacto con la civilización. Jesús recordó la leyenda que había escuchado desde sus primeros años universitarios, la tribu de los hombres invisibles. Según el estudiante, había suficientes indicios en diarios de viajeros, cartas y testimonios recogidos por otros antropólogos que confirmaban de sobra la presencia de una tribu nómada y salvaje. A la llegada de los españoles, esta comunidad indígena se había internado aún más en la selva, impidiendo que los conquistadores y los misioneros dieran con ella. El estudiante aseveraba que la primera prueba contundente estaba en una misiva del bachiller Fernando Hernández, quien había retomado al Amazonas junto al alucinado Lope de Aguirre en dos bergantines que habían construido a mano en medio de la selva, el Santiago y el Victoria. Y a millares de leguas de cualquier asentamiento civilizado, los hombres de Lope de Aguirre habían viajado en condiciones desesperadas hasta alcanzar las bocas del Orinoco. Después de la toma de la isla de Margarita, el bachiller Hernández, intuyendo que Lope de Aguirre estaba endemoniado y que conduciría al infierno a todo aquel que lo secundara, decide emprender una fuga a través de pantanos, riachuelos, valles y ensenadas. De ese mismo año, 1561, es la famosa Carta a Felipe II, en la que Lope de Aguirre confiesa la absurda y alocada rebelión que está llevando a cabo. Y yo maté al nuevo rey, y al capitán de su guardia, y al teniente general, y a 4 capitanes, y a su mayordomo, y a su capellán clérigo de misa, y a una mujer de la liga contra mí, y a un comendador de Rodas, y a un almirante, y a 2 alférez, y a otros 6 aliados suyos, y con intención de seguir la guerra adelante y morir en ella, por las muchas crueldades que tus ministros usan con nosotros, nombre de nuevo capitanes y sargento mayor, y quiérenme matar y los ahorqué a todos. Mientras tanto, Hernández, ya ha logrado escapar de esta orgía de sangre y deambula por la orilla del Orinoco con pedazos de carne salada metidos en alforjas, alimentos que él mismo logra proporcionarse gracias a la caza y a la pesca, sin embargo, en precarias condiciones de salud, intoxicado por aguas ponzoñosas y picado por un sinnúmero de insectos venenosos que le obligan a detener su marcha y a buscar refugio en una cueva natural. El bachiller se dispone a morir como si fuera una bestia herida y extraña. La tropa y la expedición que habían emprendido en busca del reino del Dorado y de los Omaguas. Pero no, cuando ya está a punto de entregar su alma a Dios, según sus propias palabras, unos seres de baja estatura y con taparrabos entran en la cueva, lo alzan, lo ponen sobre un jerbón de hojas y de lianas, y lo transportan en silencio durante un tiempo indefinido. Ocasionalmente lo despiertan, lo hacen beber una serie de pócimas agrias, cuya consistencia espesa le da ganas de vomitar y después le permiten seguir durmiendo sobre la camilla improvisada. Así le salvan la vida estos indios diminutos, morenos, lampiños, con la cara pintada y la sonrisa franca, que hablan una lengua desconocida y que nunca le permiten el acceso a sus mujeres ni a sus hijos. Un buen día, cuando ya lo ven sin fiebre y convaleciente, lo dejan a pocas leguas de un caserío, donde los misioneros franciscanos estaban empeñados en construir una iglesia. El bachiller Hernández sobrevive y en un par de cartas que envía a España cuenta su extraña odisea al lado de los hombrecitos de la selva, como llama a los indígenas que lo rescataron de una muerte segura. Sin ellos, rematan las últimas páginas de la segunda carta, hubiera agonizado entre visiones espantosas, torturado por demonios perversos y alejado de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre hemos venido a civilizar estas tierras inhóspitas. El estudiante de antropología aseguraba que esa era la primera noticia que podía documentarse acerca de la tribu de los hombres invisibles. Como es apenas obvio, Jesús se dio cuenta de que el estudiante Fabio Acevedo había cometido un posible error, creer, de manera gratuita, sin un fundamento serio,
que la tribu en mención tenía que ser la de los hombres invisibles, cuando pudo haberse tratado de cualquiera. Así se lo dijo en la siguiente reunión que tuvieron. Acevedo, sin perder la compostura, escuchó la crítica sin inmutarse y expuso a continuación sus argumentos que no dejaron de coger por sorpresa a Jesús. Dijo que Hernández se refería a esos indígenas como hombrecitos que recorrían la selva descalzos y semidesnudos, que cazaban simios con cerbatanas envenenadas, nómadas que evitaban cualquier contacto con seres humanos de otra raza o procedencia. 300 años después, en 1860, Sebastián de Palma, un naturista criollo que había acompañado a Humboldt en varios de sus expediciones por América del Sur y que había sido un hombre clave en la recolección de muchos de los datos que el sabio alemán consiguió en Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, había enunciado casi intactas las palabras de Hernández en una carta a un colega suyo. Estoy por creer que los cazadores de simios pequeños y semidesnudos con los que nos tropezamos por azar en las inmediaciones del río Caquetá, muy cerca del puerto Pizarro, son en realidad el pueblo nómada del que se dice que no ha querido tener ningún contacto con nuestra civilización. Durante esos 3 siglos, siguió explicando Acevedo, no había ninguna otra referencia a la tribu, pero de repente, a partir de 1860, varios aventureros y comerciantes arriesgados que se habían lanzado a colonizar la selva del Amazonas en busca de caucho, oro o más recientemente coca y amapola, vieron sin querer y solo por breves instantes a estos indígenas que de un momento a otro pasaban caminando con cestos amarrados a la cabeza, callados, mirando el suelo, como si fueran fantasmas condenados a deambular por la jungla sin metas ni propósitos específicos. Y siempre en esas cartas o testimonios las alusiones eran muy parecidas a las que había escrito Hernández en 1561. Por eso no había motivos para creer que no se trataba de la primera prueba certificada que un hombre blanco había consignado sobre esta extraña y desconocida comunidad salvaje. Jesús prometió revisar en detalle la documentación y le propuso a Acevedo que se reunieran 2 semanas después. El estudiante, antes de salir de la oficina, con el picaporte de la puerta aún en la mano, le dijo: Se preguntará usted por qué lo elegí como director, doctor Castelblanco. Dime, Jesús, no creo que la antropología sea una ciencia. No es lo mismo estudiar química o física que estudiar a seres humanos. Nosotros estamos más cerca del arte que de las matemáticas. No me digas que yo dije eso en clase. Los demás se limitan a repetir ideas de otros y a corroborar hipótesis de otros. Usted no. Usted sueña, imagina, viaja. Su clase es otra cosa. No se limita a esas pretendidas ansias cientifiquescas de sus colegas. Usted sabe que hay otros mundos y que vale la pena jugarse la vida por dar con ellos. No sabía que mi materia despertaba esas pasiones. Esa tribu existe, profesor Castelblanco, estoy seguro, y quizás se trate del último pueblo que nos queda por descubrir en el planeta. Ya veremos. Lo importante es no equivocarnos durante la investigación. Hasta la próxima, profesor, dijo Acevedo con respeto y cerró la puerta de la oficina. A partir de ese día, Jesús se metió por completo en la tesis de Fabio Acevedo, y sus palabras le rondaban la cabeza desde la mañana hasta la tarde. Hay otros mundos y vale la pena jugarse la vida para dar con ellos. Quizá se trate del último pueblo que nos queda por descubrir en el planeta. Había algo hermoso en esa dedicación, en esa fe, en esas ganas de asumir la profesión como si de ella dependiera la entrada al infierno o al paraíso. Los estudiantes ahora eran prácticos, buscaban becas y trabajos bien remunerados, viajaban al extranjero rastreando instituciones que tuvieran buenos presupuestos para investigar y publicar, se relacionaban con los personajes indicados que los catapultaban a nivel internacional. Pero ya no había mística, ya casi no existían estudiantes como Acevedo, metidos en sus sueños sin pensar en el dinero, ni en la fama, ni en el poder que pudieran alcanzar. Por eso Jesús decidió apoyar al joven hasta sus últimas consecuencias y trabajar para que su tesis no sufriera más adelante golpes bajos por parte de los jurados o de posibles editores que manifestaran interés en publicarla.
Para su sorpresa, los capítulos de la monografía estaban bien organizados. Había imaginado que Acevedo tenía esa dosis de terquedad y convicción tan común en los individuos obsesivos que pierden con facilidad el principio de realidad. Pero revisando con detenimiento el índice de la tesis, la instrucción y el primer capítulo, se tropezó con una escritura impecable, bien estructurada, como si hubiera sopesado cada oración en su ritmo, su armonía y su seguridad argumentativa. La verdad era que la imagen de Acevedo, informal, dejada y con ese toque de abandono que parece acercar a ciertos intelectuales a la indigencia más temible, se contraponía por completo a esas páginas escritas con soltura y vivacidad. Era un verdadero placer dejarse arrastrar por una prosa tan segura de sí. Y por segundos Jesús vislumbró destellos de una auténtica genialidad. Lo primero que hacía Acevedo era adentrarse en la historia de Hernández y de su salvación providencial por parte de los hombrecitos de la jungla. Luego revisaba la declaración de Sebastián de Palma, la ruta que había seguido este viajero a lo largo del río Caquetá, y establecía dos primeros puntos de referencia: la orilla del Orinoco, más o menos a la altura del cuarto de latitud norte, y Puerto Pizarro, en la ribera norte del río Caquetá. También comparaba esos dos primeros avistamientos y dejaba abierta la posibilidad de que se tratara de dos tribus distintas. No había en la presentación de los hechos ningún grado de fantasismo ni de irracionalidad ensoñadora. Todo estaba ajustado a una hipótesis factible. Jesús continuó revisando con cuidado el trabajo. La entrada en el segundo capítulo era una recopilación de 3 aventuras realizadas después de la de Palma y que cubrían un periodo de tiempo de 100 años: la de Santiago Rosero en 1890, la de Joaquín Grimaldi en 1942 y la de Oswaldo Esteves en 1959, todas ellas igualmente trágicas y con finales estremecedores. La primera hacía alusión a un naturista que había cursado estudios en la Universidad de Salamanca y que, influenciado por las teorías de su tiempo en el sentido de que la civilización occidental se sometía con vergüenza a la vulgaridad comercial y monetaria, y que en consecuencia era preciso buscar culturas alejadas que no estuvieran bajo el yugo del capital, había decidido regresar a la casa de sus abuelos españoles en Pasto y dedicarse a viajar por la selva amazónica estudiando comunidades indígenas que le permitieran escribir un diario de peripecias por territorios salvajes que lejos estaban de regirse por el dinero y la acumulación de bienes materiales. Tituló ese diario En busca del Homo Ludens, pero su misma historia lo dejó tan trastornado que no alcanzó a terminarla. Rosero recorrió varios de los afluentes del Amazonas, vivió durante meses en distintos asentamientos indígenas, tomó notas sobre el uso de plantas medicinales y sobre las transformaciones animales de los chamanes durante los estados de trance, pero en 1891 su guía principal, que lo había acompañado a lo largo de 2 años por cientos de poblados y caseríos selváticos, fue víctima de una intoxicación. Rosero sospechaba que lo habían envenenado a propósito, como una forma de venganza por haber traicionado ciertos secretos de su gente, que lo redujo en pocas semanas a un ser que escasamente gemía desde un camastro, atrapado en alucinaciones infernales y sueños dantescos. Al fin, minado por una fiebre mortífera, había fallecido en el mes de noviembre de 1891. A partir de entonces, Rosero sintió que una fuerza maligna se cernía sobre él y que una presencia poderosa, tal vez escondida en una de las muchas aldeas que había visitado, se encargaría de dar con él y de hacerle pagar su frívola curiosidad y sus pretensiones de naturista aventurero. En efecto, en la Navidad de ese mismo año, justo en las fiestas del 24 de diciembre, a la salida de un baile en un miserable caserío junto al río Putumayo, cerca de San Vicente de los Lagos, Rosero fue mordido en la pierna izquierda por una serpiente venenosa. El centro de salud más cercano estaba a 3 días de canoa río abajo.
Para ese entonces ya Rosero estaría convertido en un amasijo de carne y pus irreconocible. Había que actuar de inmediato. Un yerbatero y un afilador de cuchillos, viendo cómo el veneno pudría la pierna minuto a minuto, decidieron amputársela. Lo emborracharon a punta de bebedizos naturales y aguardiente, le cercenaron la pierna y le cauterizaron la herida para evitar hemorragias. Rosero sobrevivió, pero algo en su interior se quebró para siempre, como si a partir de ese momento la pierna perdida hubiera lisiado su espíritu, su mente, su voluntad y no su cuerpo. Las muletas que tuvo que usar a partir de ese fatídico eran una metáfora de lo que en realidad le estaba sucediendo psíquicamente. No podía avanzar, se sentía incapaz de recuperar su vida pasada, había perdido el gusto por su profesión, nada le parecía que valiera realmente la pena, y por lo tanto decidió regresar a Pasto y cancelar la historia de ese fulano que había sido él mismo y con el cual ya no podía identificarse. Enterró su pierna en una ceremonia macabra cuyos únicos testigos fueron los árboles y el río, y se dijo que ese pedazo suyo de carne que la selva se había tragado era el primer escalón que tendría que descender hacia un abismo insondable. Y así fue. La fuerza negativa que lo había alcanzado y herido aún le deparaba un segundo golpe. La canoa que lo transportaba de regreso se hundió durante una tormenta y él logró aferrarse a unos troncos que bajaban impulsados por la corriente del río, y finalmente pudo poner su único pie en una de las orillas. Como le era imposible caminar a través de la maraña espesa de la selva, se quedó quieto, vigilando el río a ver si alguna embarcación escuchaba sus gritos de auxilio y se acercaba a socorrerlo. Pero no, las horas pasaban y el nivel del río, en lugar de disminuir, aumentaba su cauce avasallador. Ningún individuo en sus cabales navegaría en medio de una creciente semejante. Para empeorar aún más la situación, no dejaba de llover y Rosero empezó a sentir que las pocas fuerzas que le quedaban se venían abajo. Se recostó en un árbol y se dispuso a morir allí, lejos del mundo y de sí mismo, pues lo peor de todo era que ese final no tenía nada que ver con él, y mejor con el hombre que alguna vez había sido. Y cuando ya estaba empezando a oír que los árboles se reían de él, y que las aguas del río hacían bromas a sus espaldas, y que los insectos lo miraban algunos con desdén y otros con una furia encendida en sus ojos diminutos, es decir, cuando ya estaba loco y su cuerpo no le servía para sortear las adversidades que lo estaban conduciendo poco a poco hacia una muerte segura, sintió entonces que unos brazos lo alzaban y que unos hombrecitos de baja estatura lo acostaban en una camilla hecha de ramas, lianas y tallos secos entrelazados. Lo supo porque antes de perder definitivamente el conocimiento, sus manos acariciaron ese entramado vegetal sobre el cual lo habían acostado con gran delicadeza. Durante varios días, embotado y con los ojos afiebrados, vio siempre lo mismo, selva, selva y más selva. No había casas, ni gallinas, ni cerdos, ni cocinas, ni canoas, solo esa fortaleza de plantas y árboles que conformaban un laberinto inexpugnable. Al término de unos días, que nunca supo con exactitud cuántos fueron, Rosero despertó del todo y advirtió que estaba a pocos pasos de un embarcadero construido de manera muy rudimentaria, con tablas carcomidas y amarradas con cabulla. Recordaba que unos indios lo habían salvado, pero eran recuerdos vagos, sin forma clara ni sustancia, como si se tratara de imágenes borrosas trazadas torpemente por unas manos inseguras. Una canoa de colones lo recogió y lo llevó hasta la población más cercana. Y aquí estaba el extraño enigma de la narración de Rosero. Se había accidentado a pocos kilómetros de San Vicente de los Lagos, sobre el río Putumayo, más o menos a la altura de los 73 grados de longitud oeste, y de repente, sin explicación alguna, había aparecido en las inmediaciones de Puerto Caimán, en el corte del meridiano de 70 grados de longitud oeste con el río Caquetá. ¿Cómo diablos había viajado a través de la jungla más espesa, enfermo, cojo, sin alimentos, sin agua potable,
sin un machete y prácticamente enloquecido por el miedo y la debilidad. Rosero no lo sabía, pero lo sospechaba. Los indios habían caminado durante varias jornadas cargándolo por entre la selva. En Puerto Caimán nadie creyó su historia, y el hecho de que fuera un hombre indocumentado, sin dinero, mal vestido, barbado, sucio y sin una pierna, lo convertía enseguida en un bribón, que quizás había inventado semejante patraña para sonsacarle algo de dinero a quien estuviera el bien de escucharle. Y por lo general, era que ese recelo general lo condenó, en efecto, a mendigar para poder sobrevivir, pues nadie se fiaba de él. Así pidiendo una ayuda aquí y otra allá, atravesó la selva hasta llegar meses después a la casa de sus ancestros en Pasto. Por aquel entonces no era ni la sombra del hombre que había salido, lleno de ilusiones 3 años atrás, y con la firme convicción de escribir un diario de viaje en busca del Homo Ludens, que tarde o temprano, creía él, le daría fama, prestigio académico y quizás, con algo de suerte, también fortuna. No, lo que la selva había vomitado era un ser enclenque, famélico, medio calvo, cojo, prematuramente envejecido, inseguro y con la cabeza atiborrada de pensamientos oscuros y autodestructivos. Logró, no obstante, encerrarse en su casa y escribir a mano 70 páginas, en las cuales, de manera torpe y luchando tal vez contra una locura que venía persiguiéndolo desde la muerte de su guía en 1891, contó a grandes rasgos sus desventuras. Eran 70 páginas mediocres que, aunque narraban una historia magnífica, terminaban siendo aburridas y que tanto las revistas como las editoriales de la época rechazaron en forma categórica. Eso aumentó aún más la depresión de Rosero y lo empujó a ese abismo en el que él mismo ya sabía que iba a precipitar, sin esperanza alguna. En 1895, su único criado lo encontró ahorcado de una de las vigas que atravesaban la biblioteca de la casa. Muchos años después, un historiador pastuso tuvo acceso a esas 70 páginas y hablaría de ellas en un libro cuya única edición se destinó solo a universidades, bibliotecas públicas y académicas de la historia. Selva adentro. De ahí había extraído Acevedo algunos apartes para su tesis. Una nota curiosa es que en el Diario de Jesús, aparte de un resumen pormenorizado del trabajo de su alumno, había la siguiente acotación. Presiento que la figura de Rosero funciona para Fabio de una manera que aún no tengo clara, como si fuera un espejo de obsesiones que a él también lo persiguen y lo atormentan. Creo que se identifica con el personaje que se ve en él y por eso lo trata con tanto cuidado y deferencia, casi con cariño. ¿Qué es lo que ve en Rosero que también le pertenece? ¿No será todo este asunto una cadena de simulaciones con reflejos inconscientes, como si fuéramos actores que se van quitando sus máscaras sin hallar nunca una identidad propia? Hernández, De Palma, Rosero, Acevedo y yo. Un laberinto de espejos que multiplican una sola imagen deformada.